¿Qué tal? Buen miércoles de Fórmula, una vez más junto a ustedes para hablar de los temas de actualidad. ¿Cuál diríamos que esta semana podría ser el tema, más allá de Cardama, el TCA y el puerto, esas cosas que han ocupado bastante la agenda? Las multas, señores, porque hay una nueva discusión acerca de posibilidades de bajar el precio de las multas, volver a que cada departamento tenga su propia patente. De todo eso y de algunas cosas más vamos a estar hablando con nuestro entrevistado de hoy. Ahora en minutos nada más, bienvenidos para todos. Recordemos que estamos en vivo exclusivamente por el canal de Trimax Live, pero también el canal de YouTube de la Fórmula lo pueden seguir después para vernos on demand. Pueden ver on demand por Trimax Live, por el canal de la Fórmula, también por el canal de la Fórmula de Spotify y por supuesto los mejores cortes van a salir en las cuentas de Instagram, TikTok y X, antes Twitter, donde van a encontrar los mejores cortes que nos va a dar el entrevistado. Que te adelanto una cosa. ¿Sí? Te adelanto una cosa. Adelantame, dale, ¿cómo no? Pero vos ya la sabés porque vos la concretaste. Yo la pensé y vos la concretaste. Sí, ya sé. Ya sé de qué hablas. Tengo un nuevo elemento Hacela acá. sonar. Un nuevo elemento acá, a ver si se ve acá. Ahí, divino. ¿Dónde estaba acá? Ahí. Bien, perfecto. Ahí quedó. Bueno, cada vez que vos percibas que hay un título, Le doy. te la lancé y le tirás. No la muevas tanto porque A ver no quién se tira primero también. No me puede ser. llega el brazo, ¿me entendés? Pero, si el entrevistado ve que no suena ninguna vez, Va a tener que empezar a... va a tener que empezar a largar, porque si no, se va a ir un poquito frustrado acá Claro. y decepcionado. Ahora vamos a hacer la No, competencia. ¿Quién tira más títulos? ¿Quién ¿Te das cuenta? tira más títulos? Yo también le propongo al entrevistado que si él cree que tiró un título, nos pida la campana, se la Y no, acercamos. ahí está. Y nosotros no lo captamos, nos puede pedir la campana. Él la golpete. Bueno, Paula, ¿Lo presento? tu momento de... Sí, porque soy la conductora y presenta. Hacer el Perfecto. trabajo. Conrado Rodríguez, diputado de Vamos Uruguay, del Partido Colorado, tiene 45 años, es abogado, es su segunda legislatura y hoy esta semana protagoniza uno de los temas que mueve mucho la discusión pública, porque cuando hablamos de multas, sea lo que sea, la gente se pone de un lado, se pone del otro, no hay términos medios, así que vamos a hablar de este tema, pero también vamos a hablar de la interna del Partido Colorado, de cómo ve la coalición, bueno, en fin, no le vamos a adelantar lo que le vamos a preguntar, por supuesto. Conrado Rodríguez, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Yo voy a arrancar con el primer ring. A ver. Son Dale, Pavo. tercera legislatura, no segunda. ¡Ay, perdón! Tercera. No era un título, era una corrección. Yo el título. Peor. Perdón. Pero a pesar de... Claro, tercera legislatura. está lo bien. que pasa es que somos muy jóvenes. Acércate todavía. un poquito más al micrófono, levantalo si querés. Somos muy jóvenes. Y sí, la tercera legislatura, bien variadas las tres, Sí. ¿no? Porque la primera fue la del 2015, 2019, 2020. Bueno, allí estábamos en una situación de minoría, de oposición, donde había una mayoría de 50 votos en la Claro. Cámara de Diputados del Frente Amplio, exceptuando en algún momento, ustedes recordarán ahí el tema del exdiputado Gonzalo Mujica. Claro, sí, claro, que se cambió de partido. Que en un momento votó con la oposición algunos proyectos. Ay, me parece la Después- prehistoria todo Sí, eso. parece que hubiera pasado Sí, así. parece 10 que vaya- años. Y después la segunda legislatura, que fue la anterior, en el gobierno, ya en un rol distinto, y ahora nuevamente en la Arrancás oposición. tercera. Está bien. Ahora, ya que me haces cambiar de orden de la pregunta, porque la tenía para más adelante. Pará, pero después termina como Heber, 40 ¿qué? años de legislador. 40 años, obvio. Sí, A ver si... queda- 8, Senado. 9 legislaturas. ¿Qué por te ahí. parece? Bueno, ya que estamos hablando del Parlamento y que ya que es tu tercera legislatura, ¿qué sentís vos o qué pensás cuando mucha gente dice el nivel del Parlamento está horrible? El nivel del debate mal, ha bajado, se ha deteriorado. Yo creo que en verdad el nivel general de la sociedad ha bajado. Si uno repara y lee las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios en la década del 50, del 60, la discusión era ver quién tenía más cultura, ¿no? La competencia entre los legisladores era ver quién tenía más cultura general, cultura nacional. Ahora eso no se ve, no hay una competencia por ver quién tiene más cultura. A lo mejor lo que también pasa es saber quién es más efectista, ¿no? Quién larga algún titular, y quiénes son los que estudian, los que proponen, los que critican cuando tienen que criticar. O sea,
me parece que hoy por hoy está más por ahí la cosa. Pasamos de creo que en general yo no creo que esta legislatura sea peor que la anterior. Creo que en los últimos años más o menos ha estado igual, ¿no? Pero depende de cada persona, obviamente. Hay buenos legisladores, hay legisladores muy preparados, hay legisladores de mucha vocación y hay los otros que capaz que no tienen tanta vocación y eso también se nota, ¿no? Que no tienen vocación de legislador y que ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Hay a veces en lo que es la carrera de honores dentro de la política determina que sin dar ningún tipo de nombres, ¿no? Un político que en realidad le gusta más los lugares ejecutivos porque siente que aporta más, que puede hacer más. Luego pasan a cargos legislativos y al principio están como desnorteados porque tiene una mecánica totalmente distinta. Muchas veces uno hace una cantidad de cosas y cosas que cree que están buenas, que por ejemplo tiene una idea, la plasma en un proyecto de ley, todo el mundo lo palmotea, che, qué bueno tu proyecto de ley, pero después cuando llega a la comisión hay otros resortes políticos que deciden no tratar tu proyecto de ley, ¿no? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? la jubilación activa, en su momento que lo largué en mi primer legislatura, todo el mundo me decía qué buena esta idea, ¿no? Poder reincorporarte al trabajo cobrando la jubilación, de alguna manera mantenerte activo, ¿no? Una persona que tiene 60 y pocos años, porque todavía se puede jubilar a los 60 y pocos años, se siente activo, pero con la seguridad de tener un ingreso. Y todo eso, todo el mundo me decía, qué bueno esto, pero cuando llegó la hora, cuando las papas queman, no estaban los votos. Entonces eso también frustra y uno tiene que también convivir con esa frustración desde el ámbito legislativo. En el ámbito ejecutivo es otra dinámica, sí, ¿no? Entonces eso pasa mucho también en el Parlamento y ha pasado siempre. Gente que es más de otros palos termina en el legislativo por cuestiones políticas y bueno, intenta sobrevivir y luego ver qué pasa, qué sucede en la siguiente elección. Sí, hay algunos que lo declaran, que no es para ellos, que se aburren. Me acuerdo de casos concretos. Me acuerdo de Daniel Martínez que decía, esto no es para mí, lo decía abiertamente, lo decía públicamente, era senador. Sí, sí. Había quedado ahí como senador en una etapa que le habían impedido ser candidato de intendente y después forjó desde ahí su candidatura a intendente, pero en realidad no le gustaba estar en el Senado. Sí, él ya había estado en ANCAP, había estado en el Ministerio de Industria, si no recuerdo. No le gustaba nada. Sí, eso pasa. Por decir algún caso. Y es cierto eso que vos decís. Y después están los otros que les encanta el Parlamento, ¿no? Claro. Claro. No tengo que. No, pero y después es cierto que no es porque no les guste tu proyecto o porque lo aplaudan y no, sino porque a veces vienen otras prioridades. Eso también pasa, pero también pasa aquello de, pero la iniciativa es de tal, no se la vamos a apoyar, porque no le queremos dar vida, o porque yo le quiero meterme también, o vamos a esperar a que nosotros gobernemos para poder llevarlo adelante. Bueno, hay una cantidad de cosas. Pero al principio uno se frustra, sí, claro. y después uno entiende la mecánica. Y lo que me ha sucedido es que incluso proyectos que yo había presentado en aquella primera legislatura, que luego eran tomados por el gobierno. Recuerdo ahí uno de una unidad previsional para que el Banco de Seguros pudiera invertir en ella, que en ese momento nadie entendía nada, por qué era esto. Bueno, yo hablaba que había un descalce entre lo que recibía el Banco de Seguros por parte de la SAFAP, cuando tenía que pagar la renta vitalicia, y lo que tenía que efectivamente pagar. Entonces necesitaba un valor para poder invertir y que se reajustara de la misma manera que se reajustaban las jubilaciones, porque si no perdía plata, ¿no? Y yo insistí con eso, nadie me dio mucho corte. Y después el gobierno, gente del Banco Central en aquel momento, en el segundo gobierno de Vázquez, me llamaron, me dijeron que querían mi proyecto y lo largaron. Bueno, pero te llamaron porque te lo podían haber. En esa ocasión fue una... Sí, ahora no me acuerdo bien quién fue, pero obviamente yo les dije adelante, porque en definitiva esto es para que esto no ocurra, ¿no? Después es muy difícil que los políticos te digan, pero esto era un proyecto de... ¿no? Eso tenés que salir a batirte al parche vos. Pero campañas ahí, nosotros propusimos... pero a veces ¿cuál fue tu mejor
aporte, propuesta o proyecto, porque a veces puede no ser un proyecto de ley. ¿Cuál fue tu mayor aporte en los años que llevas en el Parlamento? El mejor. Mirá, el mejor. Tengo muchos proyectos aprobados. A mí el que me dio más satisfacción interna, interior, fue el que yo pude incluir en la LUC, que es que de los fondos decomisados al narcotráfico y al lavado de activos, un porcentaje, en la ley se aprobó que fuera un 25%, fuera para el Fondo Nacional de Recursos para poder de alguna manera salvar vidas, porque era para medicamentos de alto costo y procedimientos de medicina altamente especializada. Y yo creo que ese, en lo personal, fue el que más me llenó desde el punto de vista espiritual, digamos, ¿no? ¿Está funcionando eso? Está funcionando. Cuando nosotros preguntamos en la Comisión de Presupuesto, en una ocasión, ¿qué hacía el Fondo Nacional de Recursos con ese dinero? Lo que hacía era pagar los recursos de amparo. Entonces utilizaba ese dinero para pagar recursos de amparo. Entonces, sea por una vía o sea por la otra, en definitiva, llegaba a la persona que necesitaba un medicamento o un procedimiento de medicina altamente especializada, ¿no? Yo creo que ese fue el que más me llenó de satisfacción. ¿Y la idea que tuviste, que nunca prosperó y que más caliente te tiene? Y en realidad varias. Lo que pasa es que yo me he metido mucho en los temas de seguridad social, como ustedes saben, y hay todo un tema con aquellos que hicieron la opción por el artículo 8º de la ley del año 95. Y es muy difícil de explicar, y obviamente acá. Todavía no hice la consulta. Pero el tema central es, si tú cuando hiciste la ley te decía que tenías que hacer una opción, ¿no? Y decidiste ingresar al sistema mixto o a los dos pilares, AFAP y régimen de solidaridad, y lo hiciste porque tenías una bonificación, ¿no? A ti te bonificaban tu cómputo en el pilar de solidaridad que administra BPS. Lo que no puede suceder es que años después, cuando hay modificaciones, te terminen quitando ese beneficio. Porque cuando tú hiciste la opción, desde ese momento empezaste a ahorrar en una FAP, ¿no? Entonces, si pasan 20 años y luego te quitan la posibilidad de jubilarte con esa opción, yo creo que ahí hay un derecho adquirido que no se puede tocar. Y ahí presenté un proyecto de ley interpretativo, insistí mucho con el tema. Como es un tema muy engorroso, nadie te lo entendió, muy difícil, pero en definitiva termina perjudicando a personas que hicieron una opción y que luego en el cálculo jubilatorio van a salir perdiendo. El que lo entiende y el que no lo entendió no. Pero en el concepto es, bueno, a ver, tú optaste digo en tus compañeros, para que no haya prosperado. Optaste por un sistema y en definitiva se te tiene que resguardar ese sistema cuando hiciste la opción. Igual hoy en el BPS hay una posibilidad de consultar y supuestamente hay un asesoramiento para que vos puedas elegir. Sí, pero tú tenías un plazo para asesorarte. Nunca me llamaron. Y eventualmente poder desafiliarte de la FAP. Sí, el plazo igual era para la consulta, porque después eso se demoró, en fin, creo que todavía está vigente, no para anotarte en la lista, pero sí para consultar. No, para consultar sin duda. El tema es la opción que vos podés realizar, ¿no? Pero nunca te llamaron. Sí. ¿A vos te llamaron? Sí, claro. Lo que tengo que hacer es ir a consultar, y no lo hago porque... Por pereza. Ojo, a ver, era para la gente entre 40 y 40 y pico años, que digo que ella ingresa, yo no sé si... capaz que era... No, yo tengo 51, pero entraba, me parece. No sé si entrabas, ¿sabes? Creo que sí. Sí, yo entraba. Creo que entrabas. Bueno, vamos a ir al tema de la... al tema que hace... Bueno, tengo que ser más fuerte porque falta ahí la... Esto es charla, hablando. Preámbulo. Ahí va. Necesito que me convenzas de por qué bajar algunas multas o casi todas las multas es efectivo y no es contraproducente para que las multas de tránsito no se sigan cometiendo. Yo te doy vuelta el razonamiento. ¿Qué es lo que se ha demostrado en los últimos años en la aplicación de multas severas? ¿Se ha demostrado que han bajado los siniestros, las infracciones de tránsito, o han aumentado? Según la UNACEF... Hay cada vez más. Hay cada vez más. Sí. Han aumentado. O sea, que la severidad de la multa no ha implicado que hayan bajado la cantidad de infracciones de tránsito. Esa es la primera conclusión, ¿no? Después nosotros podemos hilar más fino
en cuanto a cuáles son las infracciones que ameritan un castigo más severo y cuáles a lo mejor están excedidas. Yo personalmente entiendo y pienso que hay situaciones en las cuales la administración, tanto gobierno nacional como los gobiernos departamentales, han abusado, ¿no? Y han abusado tanto que se han acostumbrado a la recaudación. En los hechos, hace pocas horas salió un artículo de prensa de cuánto es lo que recaudó la Intendencia de Montevideo, por ejemplo. En el año 2024 fueron 35 millones de dólares. Después otra es la discusión de si parte de ese dinero fue para los inspectores o para los funcionarios, que ahí hay una crítica que realizó en las últimas horas el senador Lema, y yo concuerdo también. Está eso a nivel de Montevideo y a nivel nacional. 2023 y 2024, en total fueron 144 millones de dólares que se recaudó por la vía de multas. Nosotros no estamos en contra de las sanciones, no estamos en contra de las fiscalizaciones. Yo personalmente no estoy en desacuerdo con los radares. Lo que sí creo es que ha habido un exceso a la hora de aplicar las multas. Y ese exceso estuvo dado en el propio Congreso de Intendentes, que fue el que fijó de alguna manera la graduación, porque la ley del año 2019, la Ley General de Tránsito, sí, ahí delegó en el Poder Ejecutivo establecer la graduación de las multas. ¿Y qué fue lo que sucedió? El Poder Ejecutivo le consultó al Congreso de Intendentes, el Congreso de Intendentes le elevó una propuesta y el Poder Ejecutivo la hizo suya, ¿no? Entonces, ahí tenemos multas que van desde la 1 UR, en algunas infracciones determinadas, hasta las 15 URs. Y después se le dio la potestad a cada uno de los gobiernos departamentales de poder aumentar las multas las sanciones por infracción en un 50%, aumentarlo o disminuirlo. Entonces se le dio un margen de discrecionalidad bastante grande para que los gobiernos departamentales se movieran en esos ámbitos. Yo creo realmente que hay multas que están totalmente excedidas en cuanto a la cantidad, que deberían bajarse, multas de exceso de velocidad de pocos kilómetros, que actualmente, por ejemplo, a nivel nacional son 5 UR, son casi 10.000 pesos. Allí creo que hay un margen para poder bajar. Multas que también el exceso de velocidad a 30, más de 20 kilómetros y hasta 30 kilómetros. En fin, hay una cantidad de casuísticas que yo creo que la graduación debería de ser distinta. Y en esto estamos trabajando con los diputados Andújar y Perrone. ¿Y cuál fue el ánimo de los intendentes para establecer ese nivel de multas que a vos te parecen abusivos? Yo creo que el interés principal fue recaudatorio. El interés principal ha sido recaudatorio, ha habido un ánimo recaudatorio muy importante. Los propios gobiernos departamentales establecen ya como si fuera un ingreso estable de las intendencias a la hora de fijar su presupuesto. Le estás dando fuerte a tus compañeros de la coalición, ¿no? Le estoy dando a quienes le tengo que dar. Obviamente los intendentes defienden sus comarcas e intentan recaudar y a partir de ahí tener más recursos para realizar cosas. Quiero creer que es así, pero el tema es que se le da un mazazo al contribuyente que en algunos casos es excesivo. Hay otros que son entendibles y yo puedo compartir, y seguramente vamos a compartir el tema de conducir con alcohol en sangre, conducir con efecto de drogas. Eso tiene que ser castigado severamente. Y ahí me parece que no hay dos lecturas. O sea, ahí no la bajarías, la dejarías en 15. Personalmente no, y mis compañeros con los cuales hemos venido dialogando están de acuerdo con esto. Nosotros ahí pensamos que sí, que tiene que haber severidad. ¿Por qué? Porque obviamente el conductor pierde los reflejos y el vehículo se termina convirtiendo en una especie de arma que puede dañar a terceros o se puede dañar a la propia persona. Entonces eso sí tiene que estar sancionado severamente. Pero hay otras multas que me parece que ya se ha excedido en el marco de la decisión de cada uno de los gobiernos departamentales y también de los gobiernos nacionales. Hablo de hablo del anterior, para que nadie diga, no, pues solamente habla del gobierno del Frente Amplio. Entonces, creo que
En el tema general de la seguridad vial, sin lugar a dudas, faltan campañas de concientización, de educación. Se ha ido más por la parte punitiva que por la parte de prevención. Eso creo que salta a la vista. ¿Y por qué crees que no hay? Y se ve en los accidentes, se ve la cantidad de lamentables fallecimientos que se dan. Se han venido incrementando. Los números de la UNACEF están hasta el año 2024, pero por lo que sabemos, en el 2025 nuevamente se aumentó la cantidad de fallecimientos tanto en rutas nacionales como en caminos o en ciudades. ¿Pero por qué decís que no se ha apostado a la prevención? Digo, capaz que se fue más a lo punitivo, pero en la prevención se ha actuado. Yo veo los radares educativos, se han hecho obras a nivel de rutas, de ¿cómo es? De rotondas. Yo he visto poca campaña publicitaria masiva que le llegue a todo tipo de público. Realmente he visto muy poco. Sí, podemos compartir que si te van avisando a qué velocidad vas y luego ven el radar, bueno, pero también sabemos que los conductores terminan minorando en ese tramo y después aceleran, ¿no? Bueno, pues por lo menos no te clavan una multa. Sí, no te clavan una multa y supuestamente en esos lugares la siniestralidad, por lo menos en accidentes fatales, ha bajado. No lo dicen, yo no lo he podido encontrar en los informes de UNACEF, pero lo hemos visto en algunos artículos de prensa, pero solamente en esos tramos. Y obviamente tú no podés tener toda una carretera llena de radares justamente para bajar las muertes durante todo un trayecto de una ruta, ¿no? Bueno, eso ha pasado. Fue una de las críticas que se estableció sobre el tema de la cantidad de radares. Hay rutas, la interbalnearia es un caso, a cada rato hay radares. Y después hay situaciones que la conversamos hace unos años, cuando en el 2023, sí. Cuando discutimos este tema en el Parlamento, que hay algunos límites de velocidad que son de locos, ¿no? Muy bajo. Yo recuerdo, hay una ruta, creo que es la 3, si mal no me equivoco, si no es la 3, anda pegando por ahí, que hay una parte, un tramo que son 30 kilómetros y la verdverdad... 30 kilómetros. 30 kilómetros sí. es el límite. Si bien es un lugar poblado, muy corto, realmente con autos modernos, donde tú apretás apenas el acelerador, bueno, vas a 30 kilómetros exigido, ¿no? El motor ya te exige otra marcha. No, hay que hacer otro tipo de obras ahí alrededor. No sin solucionarlo con un cartel. Sin duda. El momento San Luis lo conoces, en la interbalnearia. Sí. A 60 durante un tramo largo. 2 kilómetros. Un tramo largo. Sí, yo se lo pregunté a Falero un día, ¿lo vas a cambiar? Me dijo, sí, bueno, lo vamos a ver si yo... Sí, pero es como atendí otras cosas. Pero lo que tiene que quedar claro es, nosotros vamos a presentar un proyecto de ley antes de marzo, para que esto se discuta en el Parlamento. Nosotros lo que no podemos hacer es mirar para el costado cuando las quejas son permanentes, y esto no tuvo una discusión en el Parlamento. O sea, vino alguien, fijó las multas, 15 UR, 12 UR, tal infracción 10 UR, y después nadie más las discutió. Entonces, por lo menos que sirva como disparador para que convoquemos a los que tengamos que convocar, a la UNACEF, al Congreso de Intendentes, a cada intendente individualmente considerado, a técnicos en seguridad vial, bueno, y lleguemos a un acuerdo de razonabilidad, ¿no? Te voy a decir que no lo quise interrumpir, tiró varios, pero chiquitos. Sí, bueno, el tema de recaudatorio, o sea, todos los intendentes... Pero si le mete una palabra, en vez de abusivo, dice algo más fuerte, ahí, ¡ting! Pero igual usa palabras que se cuidan, pero ya lo vamos a ver. Lo del afán recaudatorio igual es interesante porque vos ahí, de alguna forma, acusás, vos y quienes están en este proyecto, acusás a los 19 intendentes de ponerse de acuerdo para meterle la mano en el bolsillo a la gente, ¿no? Mirá, yo no los acuso de nada, creo que varios de ellos han recogido el guante. Yo he visto al intendente Felipe Algorta del departamento de Durazno ser muy enfático y contundente, decir que las multas se han convertido en un exceso, él también lo ha dicho.
Y sé que hay otros intendentes que están con el mismo sentimiento. O sea que creo que nosotros acá no estamos descalificando absolutamente a nadie. Y en todo caso, más bien estamos refiriéndonos a una concepción que han tenido los intendentes o el Congreso de Intendentes, ¿no? Entonces, lo que nosotros creo que no podemos seguir haciendo es mirar para el costado, no analizar, a ver el tema de los siniestros, cómo realmente se pueden bajar, cómo se puede prevenir, qué campañas educativas tenemos que tener, y seguir con esta graduación de multas que es totalmente excesiva y que golpea en el bolsillo de los trabajadores. Hay trabajadores que realmente no pueden pagar las multas. Pero pará, saquemos la de alcohol, que digamos que esa se podría quedar sin tocar. Vos decís, hay trabajadores que no pueden pagar las multas, de acuerdo, pero ahí no habría que pensar mejor no violar las normas, porque en realidad salga 2 pesos o 500, si a vos te dicen que tenés que, yo qué sé, circular a determinada velocidad y hay un radar y el radar te agarra, y bueno, tenías que circular. Yo creo que creo que la mayoría de gente no sale a la calle para violar las normas de tránsito. No, claro. Bueno, se dan momentos en los cuales hay distracción de quien está al frente de un volante. Ni hablar. Eso sucede, todos tenemos nuestras problemáticas, y muchas veces nuestra cabeza no está todo lo concentrado que tiene que estar cuando uno maneja, entonces las infracciones se dan. Entonces, lo que sí creo es que ahora está el tema de la libreta de puntos, ¿no? Que vamos a ver cómo funciona, que si sirve la libreta de puntos también para, de alguna manera, premiar a aquellos que hacen las cosas bien y que se cuidan y que se concentran y que no cometen infracciones, por ejemplo, aumentándole los puntos que tiene para tener otro resguardo, otro colchón, digamos, y se castigue de forma severa, por ejemplo, la reincidencia. Bueno, capaz que podemos avanzar en un sistema en el cual se va hacia algo más de prevención, ¿no? Pero creo que hasta ahora esto no ha venido ocurriendo. Y esta es la discusión que nosotros nos tenemos que dar. Yo creo que las sanciones tienen que ser graduales, tienen que ser racionales, y por supuesto, y hay temas que hay que dejarlos en un ámbito de severidad porque lo amerita. Eso yo creo que el oyente televidente va a compartir. Vos decís que vos querés que se discuta en el Parlamento, pero ¿tiene potestades el Parlamento o esto tiene para fijar los montos y todo eso? Yo creo que sí. Nosotros discutimos esto mismo en el 2023. El tema que en el 2023 fue el diputado Perrone que lo largó en una rendición de cuentas. Sí. No tuvimos un ámbito en la comisión porque estábamos recibiendo muchas delegaciones. Con todo, claro. Entonces, no hubo tiempo para una discusión mucho más profunda, ¿no? Pero yo estimo que ahora podemos tener el tiempo suficiente como para elaborar algo que sea adecuado y que apuntale a estos principios, ¿no? Y por eso el disparador tiene que ser un proyecto de ley que a mi juicio no es inconstitucional en la medida de que tú estás modificando una ley general que se aplica a nivel nacional. Luego el Congreso de Intendentes en el ámbito departamental tendrá que asimilar el régimen nacional que se establece por ley. Así que perfectamente esto no es inconstitucional, no viola las autonomías, porque lo que sucedió en la práctica fue que hubo un acuerdo del Poder Ejecutivo con el Congreso de Intendentes, tanto es así que se le pidió al Congreso de Intendentes que armara la graduación de multas y a partir de ahí el Poder Ejecutivo estableció un decreto. O sea que nosotros, el ámbito donde podemos actuar es a nivel nacional. Radares y multas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio del Interior. Pero pretendemos sí que el Congreso de Intendentes se avenga a la solución que dé el Parlamento Nacional sobre este tema. Pongámosle que ellos dicen que sí, y esto sucede. El otro tema de discusión es que tanto vos como otros legisladores e intendentes han puesto sobre la mesa el tema de volver a que cada intendencia tenga la potestad de fijar la patente. Se entiende la discusión sobre la forma de calcular la patente, que hay mucho cuestionamiento sobre eso. Ahora,
ahí también no es ir para atrás, algo que generaba mucho problema. La gente se iba a empadronar autos en el departamento más barato, era lo que pasaba, pero sin control ninguno, ¿no? Terminó un intendente preso. O sea, La guerra de patentes que terminó en el gobierno de Mujica porque negoció con las deudas de UTE, hay que decir la verdad, negoció con las intendencias la deuda de UTE, pero había terminado un intendente preso. Para mí era una locura que Walter Zimmer hubiese terminado preso por el tema aquel de las patentes, los empadronamientos en Colonia. O sea, la causa por la que le llevaron preso a una cárcel. Pero era un problema. Era un problema. Yo no digo que hay que volver al sistema anterior. Yo lo que creo es que la discusión también es razonable poder darla, ¿no? Que son cosas distintas, ¿no? Porque no estoy aseverando de que no hay que dar marcha atrás con el subsidio, con todo. Sí, lo que creo es que concepto netamente político y no numérico ni económico. ¿Ustedes creen que cuando se dio el tema del subsidio alguna intendencia perdió? ¿Acordó para ir a un sistema único para perder dinero? No, acordaron porque les armaron un régimen que les servía. Si no iban a acordar. Entonces, ahí está el tema. Las patentes terminaron subiendo de manera tal de que ninguna intendencia perdiera. Entonces, el foco del tema es de qué manera se calculan las patentes. No, a mí me tiene loco esto de que te hacen el cálculo de la patente en función a $1 a 40 pesos cuando terminaba el año. O sea, porque un promedio en septiembre que andaba. Sí, hasta septiembre el año anterior. Entonces, cuando agarras, tu auto vale $2.000 más de lo que valía, que en base a eso... Por eso, pero digo, todo eso no lo tenemos que discutir. La gente se ha quejado de los montos de la patente. Uno puede tener un criterio objetivo con los 0 kilómetros. Bueno, el 0 kilómetros costó tanto, le descontás el IVA y a partir de ahí le aplicás el 5% para ver el aforo, ¿no? Pero el tema es el valor del dólar, pero ahí es donde te hacen el ancla. No, pero el tema, está en el tema del valor del dólar y también, digo, los vehículos usados, la depreciación cada vez es más rápida. ¿Por qué? Porque vos tenés mucho más oferta de vehículos nuevos, financiados, de tal país, de tal otro, y no voy a nombrar ningún país para no entrar en otros temas, ¿no? No voy a nombrar China. De algunos viajes. De 150 personas. Mis últimos 2 autos fueran chinos y estoy contento. Pero bueno, yo no digo que sean malos. Pero la realidad es esa, es que te están aplicando una base técnica de una empresa, ¿no? Que es la que utiliza el comercio de intendente y el subsidio, ¿no? Que no importa cuál es la empresa, te aplican esa ficha técnica o esa base técnica y a partir de ahí te fijan el valor del vehículo, un valor ficto del vehículo para aplicarte la patente. Entonces, ¿no tendremos que revisar eso? ¿No tendremos que revisar también las alícuotas que se ponen por la antigüedad del vehículo, el tipo de vehículo, etcétera, etcétera? ¿Y por qué lo hacen de forma tal que siempre dejan caliente a todo el mundo? Y bueno, porque necesitan recaudar. Porque necesitan recaudar. Perfecto. Entonces, ahí está un poco el tema. Entonces, si nos damos la discusión de volver... Los gobiernos departamentales, por constitución, tienen la potestad de fijar ellos la patente, digamos. Es la Junta Departamental, un decreto del Poder Ejecutivo, y ahí te fija la patente para ese departamento. O sea, lo pueden hacer, ¿no? Pasa que hubo un acuerdo, ese acuerdo se mantiene, están de alguna manera todos los gobiernos departamentales cómodos con ese acuerdo, porque reciben recursos importantes para cada una de las intendencias, y bueno, y el que se castiga es de alguna manera el que tiene un vehículo que se le ha depreciado, que si va al mercado sale menos de lo que le es tasado por el propio subsidio. Y ahí está aquí el asunto. Entonces, hay que discutir la manera como se calcula. Después, si se quiere discutir, si volvemos al viejo sistema, también se puede discutir. Creo que ahora hay otros elementos que se pueden utilizar para saber dónde vive una persona, dónde circula. Creo que hay más elementos que los que había antes. Sí. Vos sos abogado, ¿hay alguna ilegalidad en cómo se calcula la patente ahora? Tomando $1 más caro y aplicándolo ahora cuando está más barato. No sé si la ilegalidad está ahí.
La discusión constitucional y legal está en la creación del SUSIBE. ¿Pero es inconstitucional el SUSIBE? No me animo a afirmarlo, y ahí no va a haber ring. No me animo a afirmarlo, pero me quedan dudas. Me quedan muchas dudas. Porque si es una potestad que se le da al gobierno departamental por constitución de fijar los montos de las patentes como un tributo que reciben los gobiernos departamentales, que lo termine fijando un organismo que está en la órbita del Congreso de Intendentes, o sea, ya no es el gobierno departamental, ¿no? Y ahí podría colidir con la propia Constitución. Bueno, son todos los intendentes juntos. Sí, pero uno no tiene que tener miedo cuando uno hace las cosas con convicción. Yo no estoy hablando de nadie específicamente. Me parece que los intendentes han estado cómodos con este sistema, y este sistema también ha llevado a abusos. Y cuando hay abusos, por lo menos creo que es bueno que alguien diga, hay abusos, vamos a estudiar, vamos a sentarnos entre varios, vamos a estudiarlo. Capaz que no amerita cambiar nada, o capaz que amerita cambiar todo. Hace algunos días el senador Sebastián da Silva armó revuelo con el tema de llamar al contribuyente a no pagar las multas, porque en marzo está anunciado que las multas se van a cobrar la mitad. Más allá del hecho concreto, ¿a vos cómo viste esa salida de señores no paguen por parte de un legislador? Y bueno, a ver, es el estilo del senador Sebastián da Silva, que yo respeto mucho, pero tiene su estilo, compartible o no. Yo personalmente no creo que no está bien, digamos, ¿no? Creo también, ya son varios, ¿no? Pueden ser más. Creo también, esto va a entrar en vigencia ahora en marzo, Sí. el tema de los descuentos. Bueno, veremos cómo funciona, pero creo que también es una nueva demostración de que los propios intendentes saben de que las cosas no han funcionado bien. ¿Por qué? Porque tienen una alta morosidad, porque las multas son excesivas. O sea, hay muchas multas que no se vienen pagando porque la gente no las puede pagar. Bueno, habrá quienes no las paga por rebeldía, pero hay otros que realmente no les puede pagar. No, y además en un tiempo prescriben. Y en un tiempo prescriben. Sí. Entonces. Y después está la discusión del tema de la patente y la multa. Yo no comparto el que se pongan las dos cosas juntas. Me parece que ahí sí, jurídicamente, se puede discutir en varios ámbitos, porque la naturaleza jurídica de las dos obligaciones son totalmente distintas. Una es de base constitucional, un recurso, un ingreso genuino de las intendencias, que es la patente, y otra cosa es una sanción ante una infracción, ante un incumplimiento de una normativa, de un reglamento general de tránsito. O sea, no tienen nada que ver, y si tú me las pones juntas es obviamente para condicionar a la gente para pagarlas, porque si no las pagás no podés circular porque no podés pagar la patente, ¿no? Y eso creo que está mal. Y hay quienes dirán, bueno, pero los gobiernos departamentales, ¿cómo hace para cobrar? Los gobiernos departamentales tienen potestades jurídicas para cobrar las multas a través de intimando a la persona y después configurando un título ejecutivo y yendo a la justicia para ejecutar ese título ejecutivo. Como hacen todos los acreedores privados, que tienen que ir a la justicia para que su crédito se pueda pagar, ¿no? Y si no hay pago, hay embargo. O sea que las intendencias tienen resorte. Sí, no los hacen porque políticamente no les conviene, ¿no? Y no les conviene, y aparte el tema del tiempo, y bueno, nos dura cuánto tiempo un juicio, y nada, es mejor unirlo a la patente y pegarle un zapatazo en la nuca a la persona. Vamos a la interna colorada. ¿Te gustó ese o no, no tanto? Porque capaz que no sé. Sí, lo que pasa es que vos estás más cerca. Tiene que elevar un poquito ahí Sí. la Vamos a la interna colorada, que siempre es picante, no nos queda mucho tiempo. O sea, nos queda, pero Sí, no tanto. Nos queda 20 minutos para hablar Y de bueno. Meta Colorada. El Partido Colorado suele tratar de minimizar
decir, bueno, no es para tanto, pero hay una interna clarísima, ¿no? Entre Vamos Uruguay y Unir para Crecer, o sea, es como Ojeda, Bordaberry, Ojeda, como todo el tiempo midiendo a ver, ¿viste? Cuál sale más o quién dice más, o qué, en fin. La última se dio ayer, cuando se votó en el Senado el presupuesto para la institución de derechos humanos. Vamos Uruguay no lo votó, Unir para Crecer sí lo votó. Más allá de que está bien, cada uno es libre de votar lo que quiera y que no haya mano de yeso también es una buena señal. No termina perjudicando un poco tanta diferencia dentro del mismo partido como permanentemente Vamos Uruguay por un lado, Unir para Crecer por el otro. Mira, yo creo que a ver, la historia de los partidos políticos en Uruguay, por lo pronto los partidos tradicionales, los denominados tradicionales, hoy por hoy ya el Frente Amplio también es un partido tradicional, los fundacionales, ha sido la historia de sus sectores políticos, ¿no? Sus sectores políticos con su liderazgo. Muchas veces a mí me preguntaban en algunas notas, ¿quién es el líder del Partido Colorado? El Partido Colorado no tiene un único líder, que no lo ha tenido nunca. Por más que ha tenido líderes potentes, obviamente que han tenido la mayoría y demás, siempre ha tenido liderazgos sectoriales. ¿A qué quiero ir con esto? Que no es malo que existan dos sectores potentes, digamos, dentro de lo que es la interna del partido, que pugnen, digamos, por la mayoría, ¿no? Que compitan y que siempre en un marco de racionalidad y obviamente donde siempre estén claros los puntos de encuentro. Y creo que a veces lo que sí ha faltado diálogo en el último tiempo, un poco más de diálogo, eso sí creo que ha faltado. Y creo que también ha faltado la generación de los puntos de encuentro. ¿Esto quién? ¿Entre Pedro y los lugares de encuentro. Mirá que viene hace muchas décadas. Sí. Mi abuelo, que fue político, decía, hemos perdido los lugares de encuentro, ¿no? Pero el lugar de encuentro, ¿quién tiene que convocarlo? ¿El secretario general, por ejemplo, Andrés Ojeda? Bueno, yo creo que, a ver, sí, siempre es mano, quien está en la orgánica del partido, siempre es mano, pero las responsabilidades siempre son compartidas, todos tenemos que lograr. Y los lugares de encuentro se dan en fortalecer la mística del partido. Y yo creo que en eso hemos estado, me parece un poco... Yo no lo he visto a Andrés y a Pedro mano a mano en esa postura en los últimos meses o tiempo. ¿Mano a mano con qué? ¿Con el tema de la mística? Con eso de encuentro, fortalecer la mística. No, pero lo estoy diciendo yo. Por eso. Yo, hago una autocrítica partidaria, lo que a mí me tenga la responsabilidad, también digo que tengo responsabilidad. Yo creo que hay que fomentar esos lugares de encuentro porque luego eso termina suavizando las otras cosas. Y creo que eso es lo que le ha venido faltando un poco al partido. El partido es un partido histórico, partido de la fundación de la República, de los valores principales que ha tenido el Uruguay. Yo creo que eso está fuera de discusión. Algunos podrán decir, me gustó más tal personaje que otro, o hay un personaje que no me gustó. Pero todos entienden de que el Partido Colorado es importante dentro del Uruguay. Y entonces el Uruguay necesita un Partido Colorado más fuerte, más pujante, con ideas renovadoras, con ideas reformistas. ¿Y por qué los líderes no están en ese camino? ¿Porque están buscando más la propia? Obviamente cada uno intenta a su manera y digamos, yo no soy quien para decir si uno lo está haciendo más o menos, ¿no? Pero en una autocrítica general creo que al partido le falta eso, porque, creo que tenemos buenos elencos, creo que el partido demuestra en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que tenemos buenos legisladores, hay buenas bancadas, hay buenos proyectos de ley, o sea, necesitamos acompañarlo con otras cosas que son bien importantes. Podríamos hablar horas sobre el tema, ¿no? Y bueno, esto es lo que ha venido sucediendo a mi juicio en la interna. Creo que ha faltado un poco más de diálogo y creo que no es malo que existe una puja, pero una puja sana, ¿no? Entre la de los sectores. Hoy no es sana. Por momentos no, por momentos sí, ¿no? Decime el por momentos no. No, por momentos no, cuando hay situaciones que donde claramente existen algunas picardías. Llevar a Diego Sanjurjo, a quien yo respeto mucho, lo conozco hace unos años, y yo no lo descalifico desde el punto de vista profesional,
Pero llevar a Diego Sanjurjo al comité ejecutivo del partido para respaldarlo luego de haber tenido una controversia con el senador Bordaberry, creo que allí hay una picardía. Entonces me parece que fue innecesario. Entonces, nosotros podemos discutir. Yo creo que, que está arriba de la mesa, podemos discutir el tema de seguridad. ¿Cómo que no podemos discutir? No podemos discutir los números. Yo no digo que Diego Sanjurjo está mintiendo. No. Lo que sí digo es que la sensación de la gente en materia de seguridad es una sensación bien distinta, y la realidad no es solamente un tema de termómetro, de sensación térmica, ¿no? Sino de la realidad que vive la gente cotidianamente, es que la seguridad ha venido empeorando sistemáticamente. Los niveles de violencia que se vienen dando son inusitados. Parecía algo impensable en nuestro Uruguay que una persona en moto se acercara a un auto en Luis Alberto Herrera y la Rambla y que disparara a quemarropa, ¿no? Ahora suceden cosas, una balacera en un boliche hace unos pocos días, ¿no? Y después todos los días vemos. Entonces, esa es la realidad. Entonces, los políticos, quienes ocupan cargos de representación, por supuesto que pueden cuestionar lo que es la política de seguridad o la falta de política de seguridad. Porque nos dijeron que iban a tener un plan nacional de seguridad, además lo estamos esperando. A ver, asumieron el 1 de marzo del 2025, ¿no? Lo estamos esperando. Discutimos en el presupuesto nacional darle recursos a un plan nacional de seguridad que no conocíamos. O sea, ¿en qué cabeza cabe que le demos dinero, pongamos dinero de todos los contribuyentes, de todos los ciudadanos, en un plan que no se conoce, que no se sabe qué se va a hacer? O sea, hay cosas que ameritan una discusión. Ahora, y no es picardía también, te la doy vuelta. Estaba buscando el tuit de Bordaberry y no lo encuentro, pero cuando se presentaron los datos de seguridad, que el senador Bordaberry no le dijo directamente estás mintiendo, pero fue muy duro con Sanjurjo públicamente a través de Twitter, y lo expone también a que de alguna forma haya gente que diga no les creo. Sí, pero ahí también hubo una cosa, ¿no? Los datos salen, o casualidad, unos días antes de la comparecencia del ministro en la comisión permanente, ¿no? Y eso obviamente generó, realmente hubo una política adrede de hacer esto para que en la comisión permanente luego se discutieran bien el que haga. Todos los números mejoraron, excepto lo de la vigidato, todo el resto de los números mejoraron, entonces estamos fantásticos, estamos fenomenales. ¿Pero es Sanjurjo el que decide? No, por supuesto que fue el propio ministro. Lo que pasa es que creo que, yo sí tengo que decir en qué creo que se equivocó Diego, y le digo la vuelta con el respeto que le tengo. Creo que él asumió un cargo técnico, él dijo que asumía un cargo técnico, que no era en nombre del partido, así se lo vendió en su momento, pero después ocupa un rol netamente político, porque él es el que sale a dar la cara por el gobierno del Frente Amplio, a hablar, a discutir, a controvertir. Entonces, yo si le tengo que criticar algo, le critico eso, no le critico los números, porque también sé, pasa en este gobierno, pasa en el gobierno anterior, digo que hay una cantidad de delitos que no se denuncian y que la gente muchas veces harta, porque ve que no hay reacción, no denuncia los delitos. Pero vos decís, esto lo armó Negro para que salieran los números antes de la interpelación. Sin duda. Y Sanjurjo se dejó llevar. Participó por lo menos de la estrategia. Por lo menos creo que, está bien, lo que pasa es que él es un funcionario subordinado a un ministro, es un jerarca. Entonces, yo si le tengo que cuestionar algo, es el rol político que asumió en la defensa de la política de seguridad del Frente Amplio. Creo que ahí hay una equivocación, y no pongo en tela de juicio sus capacidades. Sí, ¿no? claro. Así que bueno. Esto, perdón, Paula. Sí. Esta discusión que hubo también, Andrés Ojeda en algún momento salió a criticar al ministro Negro, sobre todo cuando en determinado momento se le reclamó sobre la incorporación de los 2.000 policías nuevos, y Carlos Negro en un programa de radio dijo nos vamos a morir de literalidad. Entonces
salió Ojeda a criticar literalidad, señor ministro. No le queda otra cosa que asumir la promesa incumplida, le dice. También ahí Ojeda le está pegando al ministerio. ¿Vos qué opinás de esa reacción que tuvo Negro? ¿Que la que tuvo Ojeda o la que tuvo...? De las dos. De las dos, bueno, a ver, literalidad. Bueno, se nota que el ministro tiene pocos años en la actividad política, ¿no? Venía de otro palo, ¿no? Venía de otro palo. Ahora, si a ti, dentro de la plataforma que tú le presentás a la ciudadanía, aparte del tema de los impuestos, que podríamos hablar y demás, que nuevamente se engañó a la gente sabiendo de que iban a haber un ajuste fiscal monstruoso como lo hubo en la ley de presupuesto y lo hubo ahora en enero. Aparte de todo eso, si tú le decís, al día siguiente de asumir, vamos a incorporar 2.000 efectivos policiales para la prevención del delito en las calles y demás. Al día siguiente no pasa nada. Después cuando te chiflan, mirá que tenemos que esperar el presupuesto nacional porque los recursos y demás. Bueno, vamos a hacerlo a partir del primero de enero del 2026, donde empieza a regir el presupuesto nacional. Y después cuando te llega el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto y lo que se aprueba es una vergüenza. Dice, no, a ver, no son 2.000, en verdad son menos, son en el INR, son algunos operadores penitenciarios y otros policías efectivos, pero dentro del INR, el primer año vamos a poner 500, el segundo año 200. Entonces, a ver, pero entonces lo que le dijiste a la ciudadanía no es cierto. O sea, ni siquiera 1.000 efectivos, ya no te hablo de 2.000, ¿no? Entonces creo que... ¿Entendés que fue una mentira deliberada, un engaño deliberado? A ver, lo que queda de manifiesto es que es un engaño, sin lugar a duda. Si fue deliberado o no, si pensó que podía y que no, después le dijeron, no, mirá, yo creo que sí, que se podía, porque la policía tiene una cantidad de vacantes importantes. Ahí obviamente hay otras discusiones, ¿no? A nivel de si se dispara o no el déficit fiscal, porque contratás a 1.000 funcionarios nuevos, 2.000 funcionarios nuevos. Esa es otra discusión. O sea que jurídicamente lo podían hacer, ¿tá? Pero luego decidieron no avanzar. Y lo que vieron en la ley de presupuesto no tuvo absolutamente nada que ver con lo que prometieron. Entonces, literalidad. Yo creo que en política como en la vida, cuando tú te comprometes a algo, lo tenés que cumplir. Y si no lo podés cumplir, tenés que intentar cumplir lo más que puedas. Y acá no se cumplió absolutamente nada. Y ese es el tema que nosotros reprochamos. Quedan pocos minutos. Sí. Yo quisiera ir por el lado del ajuste fiscal que recién acaba de mencionar. Tranquilo. ¿Por qué decís que hubo un ajuste fiscal? El ajuste fiscal es, yo creo que de los más grandes que se ha hecho. Y se hizo por vía impositiva, se hizo con el impuesto mínimo global, que se cansaron en la comisión y los legisladores del Frente Amplio decían, no, pero mire, es neutro, porque el impuesto que pagan en su casa matriz, ahora lo van a pasar a pagar en Uruguay. Y nosotros decíamos, no es así, el impuesto no es neutro. Esas empresas que hoy por hoy están exoneradas dentro de zona franca, que ha sido una política de Estado desde el gobierno, o sea, el primer gobierno de Sanguinetti, se está incumpliendo con esa regla que está en la ley. La ley dice claramente que en el artículo 25 de la ley de zona franca dice, a texto expreso, artículo 25 o el artículo 19, creo que es el artículo 19, dice a texto expreso que no se pueden aplicar impuestos ni presentes ni futuros a crear. Y tú después venís y aplicás un impuesto mínimo global sobre las ganancias de las empresas, que lo que vas a provocar es que esas empresas decidan no permanecer en Uruguay, ir hacia una jurisdicción donde no se aplique el impuesto mínimo global, de manera tal de no tener que pagar. Cuando tú le cambiaste la regla de juego, provocás de que empresas importantes que si no hubieran estado en zona franca no hubieran venido. Ahora tenemos el caso de la alemana de BASF. Pero perdón, las que están en zona franca se decidió que solo se les aplique el impuesto a los que ya lo pagan en su casa matriz, no al resto. Y no es un impuesto hacia la población. ¿Sabés, Paula? Eso no está tan claro. A ver. No está tan claro, porque cómo quedó redactado de que hay que compatibilizar
los regímenes de exoneración tributaria, con la aplicación del impuesto. Eso queda de mano luego de la reglamentación, de qué manera se tiene que tributar, y hay un reconocimiento explícito en la ley de presupuesto y en lo que se ha dicho que van a haber compensaciones. O sea, si tú tenés que compensar a una empresa, quiere decir que el impuesto no era neutro. No era que a vos te salía lo mismo. Entonces, la gravedad, voy a lo tuyo, dicho, porque la gravedad de esto es, nosotros ahora estamos viendo cómo empresas importantes o deciden bajar la cantidad de funcionarios de planilla o irse y demás, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Es que todas las señales que ha dado el gobierno van en sentido contrario a la inversión, y nosotros, yo lo dije específicamente en la ley de presupuesto, y esa es la razón principal por la cual yo voté negativo la ley de presupuesto. Porque nos decían que se iban a generar las condiciones para el crecimiento económico, y todo lo que han hecho es generar condiciones adversas al crecimiento, a la inversión y al empleo. Porque hablamos de inversión, pero sí está defendiendo a la multinacional. No, yo estoy defendiendo el empleo. Yo no quiero que los uruguayos se vayan del país. Yo quiero que se queden acá y que puedan exportar su conocimiento, pero desde Uruguay, ¿no? Abiertos al mundo, en el tema del software, en el tema de servicios, pero que se queden acá en Uruguay. Pero tenemos que dar las condiciones. Somos un país muy chico, si no, nadie viene a invertir. ¿Estamos ahuyentando inversores? Yo creo que las señales que se dan van en el sentido contrario. El impuesto mínimo global, el tema también los incrementos patrimoniales en lo que se tenga en el exterior, en el tema, bueno, estos últimos ajustes también van en ese sentido. Alguna tarifa pública que ha subido de forma desmedida. ¿Crees que hubo un tarifazo como ese Logan? Yo creo que sí. Yo creo que aparte el ministro Done había dicho que con lo que había realizado en la ley de presupuesto ya estaba, que no iba a hacer más ajuste, ¿no? Y llega y nos enteramos el 26 de diciembre por ahí, el tema de la devolución del FONASA, ¿no? Que varios gobiernos del Frente Amplio quisieron echar mano, y siempre estaba ahí Astori diciendo no, esto no se toca, ¿no? Y ahora lo que va a suceder es que se va a pagar más a determinado número de gente, va a pagar más por FONASA al devolverte menos. Esa es la realidad. ¿Consideras como, no recuerdo quién fue que lo dijo así, pero que es una expropiación del dinero de parte de los contribuyentes? En el tema de FONASA, y yo creo que sí, yo creo que hay elementos de antijuricidad, de ilegalidad. O sea, se podía hacer un reclamo al Estado. Sí, pero ya hay recursos que se han presentado. La Asociación de Escribanos, la Asociación el Colegio de Contadores, el Colegio de Abogados. Hay gente individualmente considerada que va a recurrir porque es ilegal, porque se está estableciendo de alguna manera un impuesto. En verdad, es una contribución especial de seguridad social, pero se está estableciendo a través de un decreto, ¿no? Y hay un principio que es el principio de legalidad de los impuestos, de los tributos. No hay impuesto sin ley que lo crea y que lo establezca. Y en todo caso también la manera de las exoneraciones y demás también se tiene que hacer por ley, con iniciativa del Poder Ejecutivo, pero también por ley. Y esto es lo que no hizo el gobierno. Me queda una... te queda. Me queda vale. una también partidaria. Vos no estás de acuerdo con lema único de las elecciones, ya lo has dicho más de una vez. ¿Crees que hay un Colorado que le puede ganar una interna a la calle Pou? Y en ese caso, ¿quién? Lo que pasa es que ahí me estaría anticipando yo no sé si tiene la voluntad de ser candidato o no. ¡Decilo! Eso lo dirá él. No, a ver, yo creo que el Partido Colorado tiene que tener un rol central en la política uruguaya y tiene que lograr posicionarse y ser visible para la gente de que nosotros somos capaces de poder liderar un gobierno. Y me parece que está ahí el asunto. Creo que el partido tiene actores importantes. Pedro es un hombre fuerte, es un hombre estudioso, muy profesional. Yo nunca había militado con él. Esta es la primera vez que milito con él. Siempre habíamos estado en sectores distintos, pero siempre tuvimos mucho aprecio, porque él sabe que yo soy un hombre serio.
Y bueno, y dependerá de la voluntad. Yo no sé si él tiene la voluntad de le gana a la calle Pou. Nah, yo no soy no soy futurólogo. Bueno, pero vos crees que puede ganarle. Yo lo que quiero es que el próximo gobierno esté encabezado por alguien del Partido Colorado. Yo al presidente de la calle Pou le tengo un enorme respeto y creo que es un gran político. Es un gran político. Pero yo soy hincha de mi partido. Vos ves una fórmula, Bordaberry y la calle Pou, por ejemplo. Yo soy hincha de mi partido y si Pedro quiere, será un buen candidato. El tema es yo no sé si quiere. Ahí ya no depende de uno. Igual el que no va a querer ser candidato a vice es la calle Pou, o sea que le va a tener que ganar y después no sé qué pasará. Pero creo que la discusión del lema único creo que no es buena a nivel nacional. Claro. A nivel nacional creo que no es buena, creo que los partidos tienen que defender sus identidades y tenemos que tener vasos comunicantes para conformar una plataforma de gobierno que la gente pueda visualizar, decir, pucha, a ver, estos que ya han demostrado que han podido gobernar con dificultades o y también con muchos aciertos, tienen una plataforma de gobierno que es potente y que es transformadora. Y tiene que existir esos vasos comunicantes. Pero cada uno respetándose, ¿no? ¿Cuál fue el último acierto del Partido Colorado en el gobierno? ¡Pam! Tirame uno. Pero tú decís en el gobierno de la coalición. No, en un gobierno del Partido Colorado. Tirar el gobierno del Colorado. Valle está como salió. Yo creo que, a ver, yo si me voy al segundo de Sanguinetti. En el primero de Sanguinetti yo era muy niño. Tengo sí recuerdos y demás. Que tuvo muchas cosas, que se hicieron muchas cosas en situaciones muy complejas que se vivían en esos tiempos. El segundo gobierno fue un gobierno, a mi juicio, reformista. Fue un gobierno que reformó la seguridad social, que planteó la reforma educativa, que fue adelante con la reforma educativa, que tuvo una mini reforma del Estado. O sea, fue un gobierno que planteó reformas, ¿no? El gobierno de Jorge tuvo las dificultades que todos conocemos, que yo no tengo ninguna duda, con el pasar del tiempo, yo creo que la gente ya ha reconocido la valía de lo que hizo Jorge Valle, ¿no? En momentos tan álgidos, yo no sé dónde hubiera terminado el país si no estaba él, si no estaba muchos de los que lo acompañaron. Si no estaba en el Chugarri, gobierno. te agrego, ¿no? No, por eso, muchos de los que lo acompañaron en el gobierno. Yo no sé lo que le hubiera pasado al país. Pero creo que en el último gobierno, creo que fue un acierto, el gobierno de Colorado, fue un acierto el acuerdo de libre comercio con México, fue un acierto, lo hicimos por fuera del Mercosur, no nos fuimos del Mercosur, porque no nos teníamos que ir y no nos tenemos que ir, pero tenemos que tener la posibilidad de negociar por nuestro lado también, como lo hace Argentina y lo hace Brasil. Brasil se juntan los BRICS, pero después te dice, no podés comerciar, vos Uruguay no podés comerciar, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un gran acierto. Y creo que nos faltó muy poquito en aquel momento para un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que lamentablemente estaba todo servido para el gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez, estuvo todo servido porque el trabajo ya se había realizado. Y en esto quiero recordar al ex embajador, vicepresidente de la República, Hugo Fernández Feingold, que había hecho un gran trabajo para llegar a la puerta de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y ustedes se acuerdan, Gargano diciendo... El tren pasó. El tren pasó, cuando el tren pasaba una única vez, había dicho el Tabaré Vázquez, el presidente Tabaré Vázquez. Bueno, el tren pasó y se dejó pasar. ¿Y el tren pasó o todavía hay chance? Yo creo que en la situación geopolítica no tenemos posibilidades, sobre todo también con las actitudes que ha venido teniendo el gobierno en materia internacional. El que pasó es el tiempo. El tiempo, nos tenemos que ir. Paula, antes de irnos, queremos comentarles que el bus turístico de Montevideo no es exclusivamente para extranjeros. Cucha invita a todos los uruguayos a subirse al bus turístico y hasta pueden hacerlo
con la tarjeta STM. Prepárate para descubrir los lugares más atractivos y fascinantes de esta ciudad, con buses 100% eléctricos, respetuosos con el medio ambiente, el único bus para recorrer la ciudad, subiendo y bajando donde quieras, incluso con audioguías para conocer mejor la ciudad en que vivimos. En el Zócalo tienen el código QR para abrir y entrar a la página del bus turístico de Montevideo. Y hablando de Kutza, quiero señalarles, recordarles que todas las noches, a la salida, al término de las actuaciones en el Teatro de Verano del Carnaval que se está desarrollando, varias líneas tiene Kutza para que la gente se pueda ir hacia distintos barrios de Montevideo. Despedimos entonces. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Conrado. Sonó muchas veces conmigo. Solo.